Yo he tenido en la vida la posibilidad de tener contacto, incluso amistad, con personas que se pueden considerar claramente como líderes, que han practicado el liderazgo. Claro, cuando se piensa en liderazgo, siempre enseguida se piensa en el liderazgo político, pero no solo existe el político, eso es aplicable a todo el liderazgo de empresas, de grupos económicos, sociales, culturales. Claro, a mi juicio, el liderazgo de verdad está basado en la autoritas, la autoridad moral, el prestigio y el que los demás sepan, reconozcan tu saber, más que el apotéstata, derivado del cargo que se ocupa, que se ostenta, de la jerarquía. La potestad suele caminar con el cargo. Cuando abandonan el cargo, la autoridad desaparece. Mientras que la autoridad puede perdurar en el tiempo indefinidamente después de haber abandonado la actividad por la que tenía poder, ese poder de autoridad. Y para estudiar esto, yo tengo dos fuentes de saber. El que me ha proporcionado, como he dicho, el contacto y la amistad con un número importante de líderes del mundo, de la política, de las artes, de la literatura y del pensamiento. Esa es una vía que me ha proporcionado un conocimiento de cómo funciona el liderazgo. La otra vía es el estudio. Y tuve 3 incentivos para estudiar esto del liderazgo. El exministro laborista David Owen escribió un libro que se llamaba En el poder y en la enfermedad, que estudiaba la influencia que la enfermedad tiene en las decisiones políticas que toman los políticos, sobre todo los que tienen una fuerza más importante. Bueno, pues resulta que se publicó un libro en Inglaterra, Reino Unido, después se tradujo al español y David Owen me pidió que yo le presentara el libro. Eso me forzó a tener que estudiar. Pero en fin, muy poco tiempo después leo una reseña en New York Times, una reseña que hace Bill Gates sobre un libro que acaba de aparecer que le ha parecido extraordinario sobre el liderazgo. Había escrito un profesor de Oxford llamado Archie Brown. Me interesó, quise buscar el libro, pero cosas que pasan en la vida, recibo una llamada de Archie Brown pidiéndome que yo le presente el libro. El libro se llama El mito del líder fuerte. Y por último, una persona con la que ya tenía yo amistad, me llama y me dice que ha escrito un libro, lo han traducido al castellano y quiere que yo se lo presente, que se llama el libro La locura organizada. Y el autor era Billy Brown. Así que presentar esos 3 libros me hizo estudiar bastante. Su propia bibliografía, los 3 libros, me llevó a unos libros y a otros. Y esa es la segunda fuente de mi saber, si es alguno, si realmente existe ese saber, sobre liderazgo. Tage Erlander es el creador del estado de bienestar de los países nórdicos. Es el creador realmente de la idea de la socialdemocracia. Este hombre estaba allí, dedicado las mañanas a charlar con los jóvenes, y después del almuerzo, él descansaba un rato y venía y lo dedicaba, yo tuve una semana solo allí, lo dedicaba a charlar con el invitado, me explicó con todo detalle lo que para él era la socialdemocracia y cómo había construido el estado de bienestar. Claro, eso es algo de una categoría excepcional. Te lo encuentras porque te lo encuentras. Una coincidencia. Bueno, pero sé conociendo gente y valorando cómo eran esas personas. Yo fui invitado a un congreso en Bankheim del Partido Socialdemócrata Alemán, pero nos alojaban en una ciudad muy cerquita, Lubuhav, muy cerca de Bankheim. El avión se retrasó, me esperaba un coche, me llevó al hotel, llegué a las 12 de la noche al hotel y había un señor haciendo el check-in en el mostrador y quedé esperando tras de él. Y cuando se vuelve, vi que era Bruno Kreisky, el canciller austríaco. Me sorprendió, pero fue una sorpresa pequeña. La sorpresa grande vino después. Este hombre me alzó la mano. Yo no había salido jamás en ningún periódico en España, no era nada conocido, era muy joven. Me alzó la mano y me dijo, hombre, usted es Alfonso Guerra. Entonces me quedé absolutamente asombrado. ¿Cómo estos dirigentes pueden llegar a conocer tanto? Claro, él pediría quién va a venir y empezó a estudiar quiénes venían. Pediría fotografía, no lo sé, pero me reconoció él a mí.
me indicó, cosa que después tuve ocasión de comprobar en muchas ocasiones, que era un político muy brillante, muy eficaz y además de una humildad extraordinaria, que consideraba a todo el mundo en igualdad con él. Claro, he conocido otros. Tuve también bastante relación con François Mitterrand, pero esto es lo contrario. Un hombre que mantiene la distancia continuamente. Es otro tipo de liderazgo. Él escribe muy bien, habla muy bien, pero el liderazgo es como, yo le llamaba el condottiero de la Toscana. Separando siempre. Pero afortunadamente no todo el mundo era así. Porque Olof Palme, para mí era el modelo excelente de cómo hacer, cómo practicar el liderazgo en compañía de los colaboradores. Su sencillez, que llevaba solo. Conversaciones con él eran magníficas porque no encontraban nada que oponerle y que te daba una lección en cada conversación. He tenido otro contacto con otro tipo de gente, por ejemplo con Fidel Castro. Fidel Castro era la seducción. Yo he conocido otros políticos seductores, ahora los mencionaré. Era la seducción y era el hombre que hablaba durante muchas horas. Yo he tenido varias conversaciones con él, pero claro, se tienen conversaciones de media hora, de una hora. Él no, llegaba a las 6 de la tarde, se iba a las 8 de la mañana. Tardaba toda la madrugada sin parar. Era un seductor total. Yo le he visto recibir a un nuevo embajador de un país, por cierto, europeo, y el embajador salía de la conversación, más siendo embajador de Cuba que de Sopí, porque te convertía de cualquier cosa. Era una persona. Tenía cierto parecido en eso con Adolfo Suárez. Por ejemplo, no solo daba la mano, cogía el codo y te atraía. Incluso la manera de comportarse era así. Jacques Delors era el hombre el que te ponías delante de él y tú sabías que él sabía, que lo sabía todo. Era el hombre culto, él no levantaba la voz, hablaba siempre, pero tú sabías que tenía un conocimiento de lo que era gobernar. A mi juicio, la Comisión Europea no ha tenido presidente de la Comisión de nunca, o Merujo, el verdadero presidente de la. Después he conocido a otra gente, por ejemplo, Willy Brandt. Willy Brandt se puso de rodillas ante el gueto de Varsovia. ¿Y por qué? Si había sido el luchador contra los nazis. Él, ¿por qué tenía que ponerse? Me lo dijo un día. Porque me puse de rodillas por los que nunca se habían puesto de rodillas y tenían que haberse puesto de rodillas. Él había estado en la lucha contra el vacío. Pero era un hombre de enormes sentimientos. Cuando yo le conocí, él fue la Rúa San Pedro de Alcántara en Lisboa con Mario Soares y un español, un socialista español, se echó a llorar. Era un sentimental extraordinario con el que yo tuve en un principio, pensaba que yo era demasiado radical y después cambiaron las cosas y se hizo muy a mí. Simón Pérez era la constancia pura. Yo casi nunca coincidí con él. Siempre estuve enfrente de todo el planteamiento que hacía, pero era la constancia, la tenacidad. Isaac Rabin tenía un proyecto en su vida, que era el proyecto del Estado de Israel, y solo se cuidaba de eso. Omar Torrijos, un militar que da un golpe de Estado, y de pronto descubre que la democracia es mucho mejor, y abandona el puesto, convoca elecciones para que vaya pericia. Él decía que en parte habíamos intuido los jóvenes socialistas españoles en ese. Claro, yo he tenido también muy largas conversaciones con personajes difíciles para mí. Por ejemplo, 3 largas conversaciones con Henry Kissinger, que tenía yo una reserva muy grande, pero es que además era complicado, porque Kissinger padecía narcolepsia. Y cada 3 o 4 minutos se quedaba unos segundos dormido. Y no sabía uno qué hacer. Despertaba pronto, enseguida, y esto lo continuamente. Fueron conversaciones muy complicadas en las que yo intenté explicarle por qué en España hay más antiyanquismo que en ningún otro país europeo. Después, mis conversaciones no han sido solo con políticos. He tenido amistad con Regis Debray, hoy un filósofo muy prestigiado, pero fue uno de los guerrilleros que estuvo en Bolivia con el Che. Con Norberto Bobbio, el gran hombre, profesor constitucional, que a mí me influyó muchísimo en la redacción de la Constitución durante
la redacción de la universidad, yo le invité varias veces a Madrid, tuvimos largas conversaciones y me enseñó claramente que la democracia se resume en el cumplimiento de la norma, no hay más. Todo lo demás son adornos. Claro, tener la oportunidad de tener amistad y muchas conversaciones con Gabo, con Gabriel García Márquez, te da otra visión de la vida, la visión, claro, de la creación, de la creatividad. Con Octavio Paz, Delgado, con Juan Rulfo, con Raúl Alfonsín, un hombre de la Institución Libre de Enseñanza, habiendo nacido en Argentina, pero un hombre extraordinario. Con Ricardo Lago, yo creo que el gran presidente de los sudamericanos. Julio María Sanguinetti, Uruguay, estupendo. Sergio Ramírez, que estando en la lucha contra Somoza, siete comandante, llegan al poder y enseguida ve que hay una deriva totalitaria dictatorial que hoy es clarísima con el presidente Ortega y lo ve, claro, lo usa claro. En fin, que ha tenido la suerte de tratar a algunos líderes que han cambiado el mundo. Por ejemplo, Tagerland cambió el mundo. Mikhail Gorbachev, su política de transparencia, y Deng Xiaoping. Algo hablaremos de esto. Así que lo que se dice del liderazgo de la política es válido, lo he dicho antes, para cualquiera que gestiona un grupo. La idea de que en las democracias contemporáneas un líder es mejor cuanto mayor control ejerce sobre su partido político y su gabinete, su gobierno o su equipo empresarial, esa idea, a mi juicio, es ilusoria. Se tiende a calificar de débil al liderazgo colegiado, olvidando las ventajas de un liderazgo colectivo, colaborativo y deliberativo. Ese es el teorema, el axioma que algunos pretendemos mostrar y demostrar. Podríamos citar el discurso de Willy Brandt en Berlín, Fidel Castro, aquel de la historia me absolverá, Nikita Khrushchev, estos son los crímenes de Stalin, John F. Kennedy, yo soy un berlinés, Barack Obama, discurso de oposición, Churchill contra el apaciguamiento en el acuerdo de Múnich. Pues bien, todos estos discursos, lo más probable es que no lo escribieran ellos. Lo habitual es que lo escriben otras personas desconocidas que se dedican a escribir los discursos de los dirigentes. Se lo dice alguien que ha pronunciado miles de discursos y jamás nadie me ha escrito ni una línea, lo cual es una cosa muy rara y probablemente peor que todo lo demás. Pues, la ocasión de que le escriban de pluma, pero la mía, sin ser de la mejor, me ha ido muy bien. A través de la historia y de la geografía universal, los métodos han sido muy variados para encontrar a los mejores a los que entregarle la responsabilidad de administrar la cosa pública. Ninguno de los métodos que se han utilizado puede elegirse como el modelo perfecto, si no consideramos el entorno, la tradición y las necesidades del momento histórico. La aparición de los primeros partidos políticos en Europa no representaba más que pequeños grupos de notables que no necesitaban de organización ni militante. Las figuras sobresalientes, casi siempre poseedoras de fortunas importantes, adquirían el derecho a ser candidatos a los puestos de diputados, de senadores, sin que se presentase siquiera la idea de poner en causa la natural designación. Final del siglo XIX hizo aparecer un nuevo modelo de partido. El partido de militantes, de afiliados, se le llamó partido de masas. Los partidos de la burguesía creyeron ver un peligro en las nuevas organizaciones obreras y poco a poco fueron imitando sus estructuras. Sin embargo, mantuvieron unos mecanismos diferentes para elegir, nombrar, designar a sus representantes y a sus candidatos. Frente al sistema de partidos que se instauró en Europa, en los Estados Unidos de Norteamérica, las organizaciones políticas no funcionaban como partidos, siendo solo útiles para la movilización del electorado en unas elecciones primarias en las que participan no solo los pertenecientes a las organizaciones. Esta diferencia clave, en Europa, partidos políticos, en Estados Unidos, aparato de selección de líderes, CAUT, se explica esta diferencia porque la sociedad europea era una sociedad poco homogénea, en la que los partidos representaban intereses de clase o de grupo, mientras que en Estados Unidos, la nueva sociedad recién formada por los colonos rebeldes era una sociedad muy homogénea, que no exigía la lucha de clases sociales que marcaba la batalla política global. Al paso del tiempo, los dos sistemas han ido evolucionando, aproximándose como modelo al opuesto. Así en Europa los partidos políticos han perdido protagonismo sustituido por una alianza del líder y el grupo parlamentario,
y se han importado las elecciones primarias, aunque aquí solo participan los afiliados, en algunos casos los simpatizantes. Por el contrario, en Estados Unidos, la homogeneidad de la sociedad ha dado paso a una organización social en la que una pequeña minoría acumula la parte principal de la riqueza. Ha ido creando otra vez los intereses de grupo, los intereses de clase. Estos antecedentes pueden ser útiles para explicar la entronización del sistema de primaria en los partidos españoles. Empezó haciéndolo el Partido Socialista y después le han copiado todo. Cuando se optó por este método, se hizo formando parte de una política que fue autocalificada de renovación, con el propósito, al menos así se confesaba, de democratizar los mecanismos internos de participación. El balance posterior no ha sido muy convincente, a mi juicio. De pronto, los abanderados de las primarias optaron por su silencioso enterramiento, además de comprobar los efectos que ha tenido la experiencia hacia el cesarismo político. Se sostiene que en época de crisis o en época de guerra se precisa un líder que inspire a los demás. A ese líder se le llama líder carismático, pero ese puede hacer mucho bien o mucho mal. Pensemos en Martin Luther King o Adolfo Hitler, los dos carismáticos. En gran medida son sus seguidores los que le otorgan el carisma. El que le otorga el carisma al líder y la autoridad al dirigente. Yo citaré un caso personal que he citado alguna vez. En una ocasión yo tuve una entrevista con dos personas que en un momento determinado se levantaron y se fueron. Y yo creí que yo las había ofendido por algo. Entonces acudía y hacía la función de mi secretario. ¿Tú sabes qué le pasa a esta gente? Estábamos hablando y se levantaron y se han ido. Y me pregunta mi secretario, ¿te has quitado la gafa? No sé. Dice que la gente piensa que cuando te quita la gafa, tiene que... En realidad yo no había hecho nada de eso, pero me dieron ese poder. A partir de entonces yo me he quitado zapa. Hay un dirigente, Fernando Enrique Cardoso, que afirmaba que quería ejercer el arte de la política, que consiste en crear las condiciones en las que uno puede alcanzar una meta para la cual esas condiciones aún no existen. Ese es el verdadero liderazgo que él vio. Cardoso fue un hombre en Brasil muy fuerte. En un año había una inflación de más de 1000%, en un año lo puso en el 10%. Con una autoridad extraordinaria. Claro, a mí me resulta más importante el líder transformador, aquel que cambia el sistema político de su país. Entre ellos se encuentran los líderes llamados transicionales, que hacen una transición de un sistema a otro sistema, generalmente de un sistema autoritario a un sistema democrático. El interrogante que recorre toda reflexión es si el liderazgo individual es más conveniente que el colectivo. Un líder que acumula poder tiende a pensar que su capacidad de juicio no tiene parangón y que por tanto él es imprescindible para todas las decisiones que haya que tomar. Así aparece el síndrome de Ibris. El concepto de Ibris procede de la Grecia clásica, donde servía para describir los actos de los poderosos que, ciegos por el exceso de confianza, trataban a sus críticos y hasta a sus colaboradores con desprecio o desdén. Para algunos, ibris es una enfermedad, aunque no haya alcanzado la categoría del término médico. Se manifiesta el síndrome en una tendencia a no querer oír lo que no resulta grato, despreciando las advertencias de los adversarios y de los colaboradores cercanos. Pronto, estos colaboradores resultan incómodos y se comienza a prescindir de ellos, quedando rodeados solo de los que profesan una total conformidad con tu planteamiento. Lo que llamamos hombres síes. Hombres que solo dicen sí, nunca dicen no. En fin, el grado de complacencia con su labor terminará por convencerlo de su carácter y de insustituirlo, lo que le hace contemplar con desdén a todo posible sucesor en el cargo. No hay nunca sucesor. El líder desarrolla una fuerte capacidad para engañarse a sí mismo, no viendo ni oyendo más que aquello que confirma su habilidad de gobernar. El síndrome de Ibris no es una enfermedad con la que el dirigente llegase al puesto, y puesto de mal. Más parece una afección que nace y se desarrolla con la actividad en el poder, con una velocidad de extensión inversamente proporcional a su capacidad de resistirse a la adulación de los que le rodean y su actitud para escuchar a los que le muestra alguna discrepancia. En la obra teatral Frost Smithson
Hay una versión cinematográfica que le recomiendo, basada en la entrevista televisiva entre Richard Nixon y el periodista David Frost. Se implica que Esquilo y sus contemporáneos creían que los dioses envidiaban el éxito humano y mandaban la maldición de la ibris a aquel que estaba en la cumbre de su poder. La maldición era una pérdida de la cordura que acabaría por provocar su caída. Hoy concedemos menos crédito a los dioses. Preferimos llamarlo autodestrucción. Y es que durante siglos se ha podido comprobar cómo personas equilibradas, cuando llegan al poder, sufren una suerte de pérdida del equilibrio psicológico, lo que Bertrand Russell calificó como embriaguez del poder. La contrapartida del privilegio que tiene un dirigente de ejercer el liderazgo es estar dispuesto al examen democrático de sus decisiones, no faltar a la verdad, no mentir, hacerse responsable de las decisiones adoptadas y, si se hace evidente que no está capacitado para gobernar, estar dispuesto a abandonar el puesto. Este esquema, como ven ustedes, es un poco en la primera acepción del Discipline, ¿verdad? Y médico. Probablemente nunca se consiguió una acumulación de gobernantes en conjunto, juntos, afectados por el síndrome de Ibris, como la que se produjo en una pequeña isla del Atlántico en el año 2013. 3 jefes de gobierno y uno añadido, embriagados de poder, sordos a las advertencias de todos, que arrastraron a la humanidad a unas decisiones que era que todo el mundo hubiera que repetirse. Claro, ya que aquella acumulación de ibris de aquella isla siempre tiene la posibilidad de ser superada, y ahora tenemos en el presidente de Estados Unidos una superación clara. El liderazgo más auténtico es aquel que es capaz de inspirar sin ocupar cargo del poder. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y en nuestro país Ramón Rubia. Es importante la percepción y la preferencia del público acerca de líderes fuertes. El público los quiere. Los estudios estadísticos han arrojado luz sobre el apego a la tradición de ligar la idea de gobierno legítimo a gobierno de un hombre fuerte. En Rusia, el instituto de sondeo más importante, Yuri Levada, decano de los investigadores rusos, realizó una encuesta en la que preguntaba la valoración de los líderes del siglo XX. La mayor atención desde el punto de vista de a quién valoraría usted mejor, no solo más, sino mejor. Los dirigentes del siglo XX. Los 5 en este orden citados como los mejores eran Stalin, Lenin, Andropov, Brezhnev y el zar Nicolás II. Todos autoritarios cuando no totalitarios. En otra encuesta se le pidió, también el mismo instituto, se le pidió elegir entre, lo cual es un poco casuístico, elegir entre democracia o Estado fuerte. Solo el 6% se decantó en favor de la democracia. Yo no escribo diarios, no soy aficionado a escribir diarios, pero cuando tengo una conversación interesante o un acontecimiento interesante, en unos cuadernos que conservo, pues tomo nota, pero tomo nota solo de los detalles, no de lo importante, porque lo importante me acuerdo, tengo buena memoria. Es de los detalles. Por ejemplo, hay una cosa curiosa. Hablando con Gorbachov sobre lo que estaba haciendo en la perestroika, en la glasnost, el cambio importante de una extensión enorme de toda la Unión Soviética. Hablando de eso, llegó la hora de que teníamos que entrar a almorzar. Y entonces él miró, para ver qué hora era, miró la hora y le dio cuerda al reloj. Y yo me quedé aterrado. Pero ¿cómo puede modernizar la Unión Soviética un dirigente que todavía le da cuerda al reloj? Está en otro siglo. Esos son los detalles que a mí me definen. Y hay un detalle clarísimo, y yo no estaba presente, pero que lo puedo emparejar con esto. Cuando el intento de golpe de Estado desde Crimea, y él viaja a Moscú, va a la Duma, se pone en un pupitre como este, saca su papel para leer la conclusión de cómo se ha evitado el golpe de Crimea, y entonces aparece un alcohólico, entonces muy poco conocido, sube a la tribuna y le da un papel. No tienes que leer este papel. Y en ese instante se juega el futuro de la Unión Soviética, porque él leyó el papel que le ponía. Si lee su papel, la historia no se había sido completamente para un... Y el alcohólico era Boris Yeltsin, claro, que, como ustedes saben, tenía la idea de imitar
al capitalismo popular de Margaret Thatcher, y entonces sumaron todo el patrimonio que había en la Unión Soviética, lo dividieron por el número de habitantes, y a cada habitante le dieron una cédula de propiedad de una pequeñísima parte. Claro que eso no servía para nada. De las fábricas, de los edificios. Que usted tiene uno partido, ¿verdad? Nada. Y entonces, ¿qué hizo? Capitalismo popular. Organizó unos grupos que iban por las casas. Dice, usted tiene papelito de y no recibe de nada. Te lo cambio con una botella de vodka. Y a base de botella de vodka se hicieron con la propiedad enorme. Los grandes magnates que hay en Rusia, todos se enriquecieron cambiando título de propiedad por botella de vodka. Una infamia. Bueno, por la historia parece que lo trató. Otro asunto que me interesa, del liderazgo. ¿Cuál es la importancia del líder en los resultados electorales? ¿Mucha, regular o poco? Ya en la segunda página del Conmemoria, la segunda página, Tony Blair blasona diciendo, he ganado 3 elecciones generales. Más adelante dirá que los analistas políticos tienden a subestimar la importancia del líder a la hora de valorar los resultados electorales. Hay diferencia entre los estudios, pero sí parece que se acepta que los líderes que piensan que una victoria electoral es más un triunfo personal suyo que una victoria de su partido, suelen considerarse legitimados para concentrar todo el poder en sus manos. Cuanto más tiempo permanecía Tony Blair en el poder, más seguro se sentía de su propia grandeza y de la superioridad de su juicio acerca de sus relaciones, por ejemplo, con Gordon Brown, del que escribió, sí, hubo lucha, pero fue una lucha de titanes. Creía reconocer a un titán cada vez que se miraba en el espejo. En fin, dije una vez que cuando en una situación política en un país, la línea de ascenso de un partido es casi vertical, que da igual quién sea el líder, que una cabra lo sustituye. Vale, bueno, aquí algún bobo, y luego lo ha copiado otro mucho bobo, dijeron que yo había dicho que el Partido Socialista, aunque pusiera una cabra, no, fue una cosa mucho más técnica. Bueno, algunos autores describen a Winston Churchill como el líder nato. Mark Twain decía que la principal diferencia entre el señor Churchill y un gato es que el gato solo tiene 7 vidas. Según todas las leyes de la mortalidad política, Churchill debería haber perdido muchas veces, en diversas ocasiones. El líder laborista Clement Attlee, gran líder, le retrataba con menos consideración cuando Churchill ocupaba la jefatura del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Pero desde el final de la guerra, ningún ministro ejerció tanto control sobre grandes áreas de la política como Margaret Thatcher o Tony Blair. Un interesante grupo es que se podría calificar como líderes que redefinen lo que se cree políticamente posible e introducen cambios políticos radicales. En Estados Unidos hay 2. Uno le puede sorprender. Franklin Roosevelt y Lyndon Johnson, que hizo un avance muy importante en derechos civiles y no se lo ha reconocido el historia. Pues Roosevelt fue un caso paradigmático. Propició muchos cambios y muy rápidamente, y lo acompañó de una extraordinaria labor pedagógica con una continua política de comunicación. En su primer mandato, ofreció 337 conferencias de prensa, en el segundo 374, es decir, que en 2 mandatos, que son 208 semanas, hizo 700 conferencias de prensa, 711 conferencias de prensa. Claro, si además pensamos en conferencias de prensa, no lo que está pasando ahora, de conferencias de prensa donde no se hacen preguntas y que te das la lata ya fabricada previamente, fíjense la diferencia de cómo le empezó. A su llegada en el año 33, 1933, los Estados Unidos vivían un absoluto desorden económico y social. Tenía 14 millones de parados y una producción industrial que había descendido en 3 años, había descendido un 45%. América toca fondo. Roosevelt es elegido y sucede a Hoover, que era conocido como Mr. Luffy, pues él no hacía nada. Se podría aplicar hoy a los dirigentes europeos. Cada uno lo piensa. Roosevelt actuó inmediatamente y con una determinación que generó una gran confianza. En 100 días se aprobaron una larga serie de leyes para superar la depresión económica.
En solo 3 meses se legisló más que en los 4 años anteriores. Su posición la dejó muy clara en su proclamación en la radio. Dijo: debemos elevar a principio nacional el hecho de que no vamos a tolerar la existencia de un ejército de desempleados como principio clave, columna vertebral de nuestro trabajo. En el lado británico, Clement Attlee es un ejemplo de liderazgo colectivo de los optimistas. Les sugiero a ustedes que busquen y contemplen la película El espíritu del 40. Comprobarán lo que supuso la política social de vivienda, la creación del Servicio Nacional de Salud y la Ley de Seguro para 1946, base del estado de bienestar durante al menos 30. Los principios clave del gobierno de Clement Attlee eran un gobierno fuertemente intervencionista con tendencia al autoritarismo, que fueron alterados por completo por el liderazgo de Margaret Thatcher frente al liderazgo colectivo, el individual autoritario. Es muy interesante observar el liderazgo político en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Konrad Adenauer, Willy Brandt y Helmut Kohl, responsables respectivamente de la recuperación económica, la Ostpolitik y la reunificación, son 3 líderes que se entendían. Brandt, Kohl y Gorbachev, artífices de la caída del muro de Berlín, tema que ocupó muchas de las conversaciones que tuve la fortuna de tener con los 3. Por la actualidad que tiene en España, diré que la Constitución alemana de 1948 es obra de varios partidos y de sus líderes que huían del autoritarismo del tercer rey, pero huían también de la debilidad de la República de Weimar. Esta es la razón por la que aparece la censura constructiva parlamentaria, que fue trasladada a la Constitución española y que ha producido solo un único cambio de gobierno. Existen otros cambios, o incluso revoluciones sin líderes. Parece mentira, pero sí se dan. Lo que pasa es que en el proceso de la revolución aparece el líder. El caso más concreto fue la revolución contra el Shah en Irán, que ahora lo tenemos tan presente. Fue una revolución sin ningún líder. Y los norteamericanos, de acuerdo con los franceses, se inventaron un líder que le resultó malo, que fue el Ayatollah Khomeini. Se lo llevaron a Francia, y lo metieron en un chalet y llevaron a toda la prensa internacional. Este va a ser el líder. Lo fabricaron y cuando llegó allí dijo que estaba en contra del Estado. Por lo cual la operación fue estupenda. En fin, el líder con más importancia y consecuencias es el líder transformador. Yo diría que Charles de Gaulle, Mikhail Gorbachev, Deng Xiaoping, Nelson Mandela y entre nosotros Adolfo Suárez. Aunque yo podría también elegir Felipe González, pero prefiero elegir el caso de que no es el del partido que yo pertenezco, para que se vea que esto es técnica y no estoy hablando de sectarismo. Adolfo es un claro paradigma de autorredención. Quiero que se me entienda bien. Su ser interno no cambió. Su virtud vivía en su alma desde el inicio, pero su proyección en la colectividad organizada, en la vida social y política, atravesó un mar de dificultades para encontrar el escenario donde desarrollar la aspiración política noble y con fuerza de cohesión. Numerario de un régimen oprobioso, aquel joven desclasado nunca perteneció a ninguna de las familias que se repartían el poder. Laborioso y con encanto de seductor, fue ascendiendo en el edificio que quería derruido. Alcanzó la cima de la representación ideológica del régimen, secretario general del movimiento, y justo ocupando el pináculo del infausto movimiento, dirigió su vida toda al del contagio de la vieja e injusta estructura. Él conocía aquello, claro. Cuando es nombrado el 5 de julio del año 1976 como presidente del gobierno, los demás de edad recordarán que toda la prensa española dijo: qué error, qué inventor. Volvemos al búnker, nos alejamos de la democracia. Fue rechazado absolutamente por todos, salvo, y en esto les voy a decir que lo de visionario pudiera ser verdad en esta pequeña cosa. Solo por un pequeño periódico clandestino llamado El Socialista, que se escribía en Sevilla, se editaba en Marsella y volvía después a ser distribuido en España. El Socialista. El director del Socialista era yo mismo. Y yo hice un editorial en el que contra toda la prensa de todos los índices dije: es una paradoja, pero este puede ser el arquitecto porque conoce también el edificio que lo podrá derribar. Esto es una oportunidad para la democracia. Dije en contra de todo. Y ahí fui visionario, la verdad. Acerté.
En fin, Suárez tuvo la voluntad de cambiar la historia, y cuando un hombre tiene esa voluntad y tiene la capacidad y la historia le da la posibilidad, lo cierto es que funciona. Tengo, sin embargo, una pena con Adolfo, que es mi culpa. La última vez que compartimos una amable noche de conversación, antes de que le aquejara la enfermedad de nuestra época, fue con motivo de que coincidimos en una presentación en la Academia de la Historia, y nos fuimos a tomar algo, y yo le pregunté sobre cuándo iba a publicar su memoria. Sabía que una secretaria estaba ordenando los papeles de Adolfo. Y me dijo, no los voy a publicar porque estoy perdiendo la memoria. Y yo no le creí. Me dije, no, eres un coque, pues sí que lo vas a hacer. No, pero contra te aseguro que estoy perdiendo la memoria. No le creí. Era la noche del 10 de abril de 2002. Muy pronto llegaría el mal en aparecer. Me siento culpable por no haberle creído. He tenido luego el privilegio, porque la familia así lo acordó, de que solo 3 personas te visitaban en su enfermedad, y una de las 3 personas era yo. La otra, lo conocerán ustedes, por una famosa fotografía, era el rey de España, y la tercera no lo digo porque era una cosa que no diversa. En fin, que Adolfo fue un personaje transformador, no tengo ninguna duda. Yo tuve otra suerte muy grande. Yo fui a China de visita y los chinos me preguntaron que si iba como vicesecretario, como vicepresidente del gobierno o como vicesecretario del partido. Y yo, que sabía un poco de los chinos, dije, como vicesecretario del partido. Me trataron muchísimo peor. Después fue el presidente del gobierno como presidente y ni mucho menos le trataron como mí, porque para ellos el partido es... ¿verdad? Bueno, pues yo llegué aquí, visité al primer ministro, visité al ministro de Exteriores y tenía prevista una conversación breve, poco por cortesía, con el gran Deng Xiaoping. Estaban esperando el amplio comité central. El comité central ampliado llevaba 8 años sin reunirse. Y se iba a reunir 6 meses después. Y todo el mundo estaba esperando en China cuáles iban a ser las instrucciones en el nuevo, porque 8 años antes habían sido las instrucciones de las cuatro modernizaciones. Y ahora, ¿qué va a ocurrir? Que no sabía nadie. Todo el mundo esperando a ver si Deng Xiaoping decía una palabra. Y no se sabe por qué. Yo, que iba a dar 10 minutos de cortesía, llegué y me lo contó todo. Entonces, enseguida que empezó a hablar, los intérpretes llamaron al gobierno y vinieron todos los ministros a tomar nota, porque estaba aclarando lo que toda China quería saber. Entonces, tuvo una suerte tremenda. Tengo la minuta que yo hice de aquella entrevista, que es interesantísima, porque él va describiendo con todo detalle lo que va a hacer China en todas las cosas, incluso citando los números de la renta per cápita que voy a tener el año tal, la que voy a tener en tal año. Curiosamente, ahora yo tengo la suerte de compararlo con lo que ha ocurrido. Él me dijo, no, él me preguntó, si usted quiere en su país elevar la renta per cápita $1, ¿cuánto necesita? 40 millones de dólares. Si yo necesito 1.400 millones de dólares. Y mi economía no está para eso. O sea, nosotros vamos muy poco a poco. Él todo lo decía, en 50 años haremos esto, en 60 años lo otro, todo en cifra, no como aquí, las elecciones son cada 4 años, ¿verdad? Y citaba cosas extraordinarias que comprobabas ahora, pues resulta que decía él que en el año 2050, con un gran esfuerzo, queremos llegar a tener $4.000 de renta per cápita. En el 2050. En el 2024 han alcanzado 14.000 millones. Sin esperar al 50. Él me dijo, estas son lo que vamos a intentar. Pero si el pueblo hace un gran esfuerzo, todo esto lo vamos a rebasar. Y fue una experiencia para mí verdaderamente insólita. No, cuando en mi país alguien se acerca a un periodista y me dice, oye, mira que hoy se hace una entrevista para periódico, que este periódico tira usted también en el planeta. Y el periódico tiene, bueno, yo salí con aquella entrevista, como era tan importante, hicieron una tirada de periódico del pueblo que se llamaba 110 billones de películas.
y pusieron a 60 millones de personas a leer en las fábricas, en las universidades, a leer esos periódicos a todo el mundo. O sea que cuando viene uno, viene, que tengo 80 vidas, pero si yo ya fui cubierto con un solo periódico toda mi vida y 20 vidas que tuviera. Fue muy importante, hasta el punto de que me regalaron la entrevista hecha libro, en inglés, en español y en chico. Pero fue una cosa absolutamente importantísima, en el que yo no tenía mérito, pero tuve la enorme fortuna de ver cómo se eleva la vida de muchos millones de personas. Porque ese fue, en contra de lo que se piensa en muchos medios, fue el benefactor más grande de la humanidad que se ha conocido en la historia. Porque salvó de la revolución cultural a 1.400 millones de personas. Que está una cosa terrible. Yo con la amistad que tuve con él, todavía ando detrás de que me dejen entrar en un sótano que visité, extraordinario, donde hay muchas filmaciones de la revolución cultural. Me encantaría hacer una película con todo eso. En fin. Ha habido también liderazgo revolucionario que han dado a veces fruto y otras veces no. Por ejemplo, el mexicano, la revolución mexicana, en Turquía, Mustafa Kemal Pasha, Kemal Atatürk, la revolución rusa del 17, Vietnam, Camboya, Corea del Norte y Cuba. Centrémonos, aunque sea muy poco tiempo, porque no quiero cansarle a ustedes. En Cuba, los especialistas saben que el Partido Comunista Cubano despreciaba a los revolucionarios clase media burgueses liderados por Fidel y Che Guevara. El Partido Comunista Cubano no los quería de ninguna manera. Pero yo tengo una experiencia curiosa, que no solo era el Partido Comunista Cubano. En España había un escultor muy importante que se llamaba Emiliano Barral, que hizo el busto de Antonio Machado y el de Pablo Iglesias, y otras muchas cosas. Este murió en el frente, en la guerra civil, en el frente de Drelos. Pues su mujer y su hijo con 10 años se fueron a Chile, salieron en el barco de Neruda, fueron a Chile, y su cuñado, su hermano, se fueron allí. Bueno, pues de Chile se pasaron a Argentina clandestinamente para estar la familia reunida. Y allí, en el instituto, el hijo del escultor se hizo famoso porque era muy guerrillero, muy peleón, y cuando va a la universidad era todavía más peleón, y tenía uno que le ayudaba, un segundo. El segundo se llamaba Ernesto, después se le conoce como el Che. Pero el Che Guevara tenía como líder al hijo de Emiliano Barra. Hacen una huelga en la universidad, a uno lo meten en la cárcel y al otro lo expulsan. Expulsan al hijo de Emiliano Barra, a Miguel. Este se va a Hungría y allí pues se casa con una húngara, él estudia psiquiatría. Cuando los barbudos de Fidel y el Che llegan a La Habana, el Che está loco porque recuperar a Miguel para que le ayude. Y entonces lo buscan, no lo encuentran, le dejan en Hungría un pasaporte diplomático para cuando lo encuentren, al final lo encuentran. Entonces este hombre se había afiliado al Partido Comunista de España, en Hungría. Entonces le escribe una carta dirigida a los dirigentes políticos, a la pasionaria y a Santiago Carrillo, diciendo, oye, los revolucionarios me piden que yo vaya allí a colaborar con la revolución y tal, quiero vuestro acuerdo. Tal. Y le escribe una carta diciendo, no te pagas, Fidel y el Che son burgueses. O sea que no solo el Partido Comunista Cubano, el español también dijo, no, de ninguna manera vayas ahí. Es decir, que ahí hay revoluciones que se hacen desde una posición y terminan en otra. La vuelta que da la vida. Fidel Castro, en el año 1940, escribió a Roosevelt para felicitarle y le pidió un billete de $10. Recibió una carta de acuse de recibo, pero el billete de $10 porque no lo había visto nunca y quería ver un billete. El billete no llegó. Entonces, años después, Fidel me decía, si me hubiera enviado los $10, ¿cuánto lo hubiera ahorrado yo? ¿Cuánto berrinche lo había ahorrado yo a los Estados Unidos? Pero hay una parte curiosa también. Es que 9 años después, desde Estados Unidos, le llegó una oferta de $15,000. Porque el New York Giants, los del béisbol, estaban buscando talento y Fidel jugaba muy bien al béisbol y quisieron contratarlo muy poco antes de la revolución. Contratarlo como jugador de béisbol y le daban 15,000. Ni el billete de 10 ni los 15,000. En fin, Fidel pertenece, lo he dicho antes, a lo que yo llamo líderes seductores
en el cara a cara. Y además era un gran lector. De caña no leía todo, lo sabía todo. En esta conversación larguísima que yo he tenido con él, daba un conocimiento de haber leído las revistas, los libros, lo sabía absolutamente todo. Aunque a él no le gustaba hablar de libros conmigo, porque Gabriel García Márquez le había contado que yo hablaba con él de libros que aún no habían aparecido. Claro, en algunos casos era verdad que yo conocía libros que habían ido al concurso, no habían triunfado, yo me había interesado por él, me habían dado el libro a leer, pero como le dije un día, oye, no diga por ahí eso, que parece que yo leo los libros antes que lo escriba el autor. Entonces, el diciendo contigo del libro no hablo porque me dice Gabo que tú sabes los libros antes de que aparezca. Bueno, estos seductores que he citado antes, como Adolfo Suárez, Felipe González, Gorbachov o Olof Palme, de luego Fidel, y hubo un caso de un líder que a mí me hubiera gustado tenerlo tantas veces en nuestros país momentos importantes. George Wallace, en Estados Unidos, se presentó en el año 1962 a las elecciones para ser gobernador de Alabama. Y en la campaña prometió que ningún negro pisaría la Universidad de Alabama. Se celebran las elecciones y obtiene el 96% de los votos. 96. Y señores, yo tengo que cumplir el mandato. He dicho que lo he prometido, me lo han dado el 96. Tengo que impedir. Y entonces llega el día que va a empezar las clases y se pone él, el gobernador, en la escalinata, con los brazos en jarra, y dice, aquí no entran, eran dos negros los que tenían. Aquí no entran estos dos, un chico y una chica. Y entonces aparece el fiscal y dice, mire, traigo aquí una orden que acaba de emitir el presidente John F. Kennedy. La orden 11.111, que dice que se aparte usted de aquí porque la Guardia Nacional desde este momento la ordena, la manda el presidente del Estado. El otro se ve obligado a quedarse. Entran los dos negros, ya nunca jamás ha habido problema en Alabama. Todos los negros quieren estudiar, estudian. Ese tipo de liderazgo es el que es importante, porque lo cómodo hubiera sido decir, bueno, vamos a crear una sección para negros, vamos, como había tanto entonces, agua para negros, sitio en el autobús. No, este entra porque entra. Ahora la policía es mía. Yo lo hubiese necesitado en muchas ocasiones. Estoy hablando de los nacionalistas tacos petranos. Bueno, en la Unión Soviética hubo un deshielo. Brezhnev marcó el inicio de un cierto liderato compartido. Pero claro, hay que pensar que en el presidio, Molotov afirmó que Stalin era el continuador de la obra de Lenin y que el socialismo había vencido bajo el liderazgo de Stalin. Y Khrushchev le replicó. Había un momento en que podían hablar los de otros. Khrushchev le replicó, le dijo, Stalin fue un traidor al socialismo, que recurrió a los métodos más bárbaros, aniquiló el partido, no era marxista. En lugar de proteger la memoria de Stalin, Khrushchev insistía en que había que intensificar el combate contra el culto a la personalidad. Uno de sus más cercanos, de sus colaboradores, Anastas Mikoyan, diría más tarde, Khrushchev tenía el carácter de un líder con gran tenacidad, obstinación. Cuando se trataba de lograr sus metas y la voluntad de dinamitar los estereotipos prevalecientes, cuando una nueva idea se apoderaba de Khrushchev, no cabía una reacción moderada, decía Mijó. Avanzaba como un tanque. Hay una anécdota realmente interesante. En la etapa de Khrushchev, que intenta suavizar todo lo que venía de lo anterior, sin embargo, había cosas que estaban en la raíz del sistema. Hubo una exposición de un escultor que le dijeron lo que había, él fue a verla con un bulldozer, metió un bulldozer y destrozó la cosilla. Lo que es la vida. Cuando muere Khrushchev, su hijo va a visitar al escultor y le pide que diseñe la tumba de su padre. Extraordinario. Bueno, los líderes a veces creen lo que quieren creer. Cuando Chamberlain regresa de Múnich, proclamó, creo que los nuestros son tiempo de paz. Son muchos los líderes gobernantes que desean contar, o decía antes, con los hombres sí, que no le digan nada en contra de lo que él está haciendo.
El líder se obsesiona con no parecer débil, lo que le lleva a un aislamiento de otras opiniones que le serían útiles. Y demos un ejemplo de un líder que atiende a lo que le dicen los contrarios. El caso más espectacular, Abraham Lincoln. El genio potencial de Lincoln radicaba no solo en la profundidad y brillancez de sus discursos, sino también en su resolución y en su sentido de la ocasión, una habilidad que le permitía por delante de la opinión pública Pero él, en lugar de rodearse de los partidarios suyos que no cuestionaran su autoridad, él les dio los nombramientos más importantes a los rivales, a los que habían estado enfrente de él. En algún nombramiento lo va a decir, él dice, antes de hacer esto que estoy haciendo, hubiera preferido tragarme mi silla de cueros. Pero la decisión esta es buena para el país. En las democracias parlamentarias se tiende a creer que el líder máximo tiene más importancia de la que José en realidad. Se suelen atribuir al jefe todos los éxitos y se intenta eliminar los fracasos diciendo que es el elector. El error más extendido es considerar que lo más deseable es un líder suave que intente asentar su preeminencia política ignorando a sus colegas expertos, ignorando la maquinaria del gobierno y depositando más confianza en sus asistentes personales que en su propio partido político u organización de cualquier índole. La usurpación de los poderes, que en realidad pertenecen a los diferentes ministros o a las personas que sean, no es algo propio de un jefe de gobierno exitoso, ni siquiera democrático, diría yo. Los líderes que creen gozar del derecho a controlar la toma de decisiones en todos los ámbitos hacen un flaco favor al buen gobierno como a la democracia. No merecen seguidores, solo merecen críticos. Muchas gracias. Bueno, como uno dicho antes que don Alfonso tendría la cortesía de responder alguna pregunta y no queremos faltar a la palabra. Sí. Solo un par de cosas que te gustaría que ampliaras o más. Hablabas antes de Alfonso Álvarez y del Rey Pontario, y de la pregunta si considera que el rey Juan Carlos también tenía liderazgo. Y una última cosa, ¿se puede tener en política liderazgo sin ganar la elección? Bueno, en cuanto al primero, en la transición política española tuvimos la fortuna de que no solo había un líder transicional, sino que hubo varios. Desde luego Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Garrillo, Fernando Abril Martorell, el cardenal Enrique Tarascón, Miguel Roca y desde luego, con una potencia tremenda, el rey Juan Carlos. Que dicen Juan Carlos I, pero yo nunca le llamo Juan Carlos I, porque cuando no hay más que uno, no hay primero. Entonces, el Juan Carlos tuvo un liderazgo absoluto. Una persona que recibe el poder máximo de un dictador y decide que la sociedad no se merece eso, que la sociedad tiene que decidir. Y abre eso a la sociedad, buscando primero encontrar un hombre sobre el que apoyarse, Golfo, y después ligando con la Comisión de los 9, cuando empiezan las negociaciones, y eso yo diría que es un líder carismático. Luego han pasado cosas que están en la mente de todo el mundo que le hacen pensar de otra manera, pero no puede borrar lo que hizo. Es un líder de absoluta categoría, ¿no? O sin él la transición, si él adopta la posición, es como cuando se discute sobre el 23 de febrero, ¿el que lo hizo poco tarde? Oiga, si se pasa al otro lado, el triunfo es total. No hay ninguna duda. Él frenó ese intento de vuelta a la disputa. Por tanto, claro que eran líderes transicionales que tuvieron una enorme fortuna. Casi cada partido hay una persona dispuesta a eso. Luego, ¿se puede tener liderazgo sin ganar elecciones? Pues sí. Martin Luther King no ganó nunca elección. Ni siquiera Mandela. Durante muchos años estuvo liderando y no había ganado elecciones. Nosotros tenemos el caso, yo personalmente, el caso de Ramón Rubial, que tuvo una influencia poderosísima. El socialismo español tuvo 23 años en la cárcel.
no actuó o tuvo cargo, influyó muchísimo en el socialismo de aquella época. Como estoy hablando de hoy, seguramente algunos no saben ni quién. Eso está traducido. Por tanto, se puede decir, de hecho, el liderazgo de la autoridad es superior al liderazgo de la potestad. Sin duda. Ahora, de la potestad tiene la implicación de la eficacia, de que tiene el poder en la mano. Pero la influencia en el mundo de Mahatma Gandhi, en la India no digamos. Y otro tanto, ¿no? Se puede, digamos, de hecho, se tiene. Creo que también quiere preguntar, a ver cómo estás. Fede Quintero, que es el presidente de Mediaset de Andalucía, y también ha sido el Rey Mago. Uno le puso buenas tardes. Le estaba escuchando y yo quería hacer una pregunta más un poco de actualidad, de tal y como está ahora mismo tanto la política como la sociedad. Y yo a usted, que me interesa mucho su respuesta y su visión, quería preguntarle qué cree cómo se está utilizando en este país últimamente la palabra facha o el término facha. Y sobre todo, que después de escuchar todo lo que ha dicho, toda su evidencia, que usted sabe que incluso políticos que no habían nacido cuando usted hacía ya todas estas cosas, se lo llamen incluso a usted ahora o a Felipe González. Entonces, cuando ve todo eso en tertulias, e incluso en políticos en activo, y sobre todo ese término ahora utilizado tanto en España, ¿qué opina? Vamos a ver. Si usted vio la sesión parlamentaria de ayer, tiene la respuesta. No hace falta. Pero me interesa la suya. Pero si es que la mía es ver si no lo ha visto, que pida usted la sesión de ayer y se entera. Pero lo primero es que en España se utiliza con bastante facilidad, en otros países también, pero lo conozco mejor los países de España. Nazismo, fascismo, facha se utiliza con una facilidad tremenda. Hay personajes, hay gobiernos que son muy autoritarios, incluso totalitarios, pero no se les puede llamar nazi. El nazismo tiene una connotación propia que es la Shoah. Meter a 6 millones de personas a quemar industrialmente. Eso es una cosa propia del nazismo. No es posible confundir. El nazismo italiano tampoco se puede confundir. Pero esto fácil es utilizar la palabra así, pero usted cree que puede preocupar que haya especie de facilidad utilizando esa terminología a todo el mundo, porque ha dicho una frase un día, acá estamos en la época de la cancelación. Si usted dice algo que no me gusta, al cadalso, directamente acá. Por un día que fui diccionario, una placa.